Los perros románticos. Jueputa, qué rico. Y bueno, nos encontramos una vez más, Los Perros Románticos, en una nueva temporada de podcast relacionado con literatura, filosofía y un poco más de lo que se puede hablar. Muchas gracias a todos y todas las que están presentes ahí, que nos escuchan en Spotify y bueno, próximamente nuevas plataformas, eso esperamos. Hoy vamos a hablar un poco sobre Leer es Resistir de Mario Mendoza y le doy la bienvenida a mis buenos compas, el Yavi y el buen Juanito. ¿Qué más, Yavi? Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, Bien. primero dos daticos. Leer es Resistir, según el diario La República, es uno de los libros más vendidos de menos de 50,000 pesos. Y bueno, nosotros estuvimos en la feria del libro de Cali y según los datos del país estuvo entre los 10 más vendidos, ¿no? El más vendido de la Feria de Cali. Fue el más vendido, sí. La noticia era entre los 10, pero no recordaba que era el más vendido. Bueno, si hacemos un podcast es porque quizás recomendamos este libro, ¿no? De entrada. Nos tocó. Nos tocó la fibra. Entonces, pues yo quisiera como empezar preguntando o como que discutiéramos un poco qué clase de libro es este, o sea, qué características tiene. Es un poco extraño, podría ser al principio para muchos. Sí, yo creo que uno no sabe qué esperar del libro, realmente. Fue mi primer libro de Mario Mendoza. Tenía como una cierta duda con él y realmente creo que esa duda se borró totalmente, que realmente pues me encontré con el Mario Mendoza de las entrevistas, ¿no? Porque el libro viene siendo como eso, como un anecdotario, algo que recoge unas memorias del escritor que obviamente están relacionados con libros, con personajes, con personas también que de alguna forma se van relacionando con toda la literatura y la narrativa que abarca la vida de Mario Mendoza. Bueno, ¿y vos en qué género podrías colocar este libro? Porque lo mismo que estás diciendo es un poco extraño, un poco de todo, anecdotario, crónicas. ¿Qué dirían ustedes? Pues claramente no es novela, eso sí, novela no es. Tiene una estructura que pues el Javi ya nos comentará bien cuál es la estructura del libro, que de alguna forma como que te condensa unas historias en una parte, otras en otra, bueno, en 3 partes creo que están distribuidas las historias y que de alguna forma para mí que he tenido como que ese deseo de escribir, de ser un escritor serio y tener como una disciplina, se convierte en una especie de manual. Un manual para la persona que quiere escribir, pero también para la persona que quiere leer, que solamente le importa leer. Sí, de entrada el libro es una invitación a leer. Vos ya lo mencionabas con ese montón de referencias, incluso algunas muy poco comunes. Y como ya lo decías, el libro está como dividido en 3 partes, así como que lo estructuraba Mario Mendoza. La primera parte, que se llama Bordes, a mi modo de ver, condensa un conjunto de historias más cercanas a las experiencias de personas en relación con personajes. Entonces ahí ya él nos introduce en el tema de cómo el juego de la ficción y la realidad y cómo identificar cuando estamos en uno o en otro. Y un poco eso de los recursos literarios que nosotros en algún momento hemos tratado de estudiar y de comprender para la creación literaria. El otro es Pasadizos, donde al final de Bordes Mario también va introduciendo unas historias con experiencias más políticas y de asumir una posición desde donde él ve la resistencia, en este caso pacífica, desde lo artístico y la cultura,
y unas posiciones más radicales sobre el asumir una vida de escritor y el asumir una vida, digamos, que alguna persona pueda visionarse si está dentro de la literatura o no, pero asumir las posiciones de radicalidad que en algún momento en las contradicciones de la vida uno tiene que tomar decisiones. Y allí nos introduce también a este tema de la crisis de la modernidad con los marginados, con los excluidos, con los vagabundos, con las mediums, con las prostitutas, los asesinatos, etcétera, las drogas, y nos desarrolla en la última parte, que es Extramuros, una especie ya como de recomendaciones para el lector escritor, ¿no? Que ya iremos como desarrollando poco a poco. Bueno, eso sería de manera general Leer y Resistir. Ya en algunos fragmentos un poco más particulares del libro, vamos explorando un poco más acerca de Mario Mendoza, ¿no? Entonces, cuando él plantea este título de Leer y Resistir, y mencionando pues que son un conjunto de memorias del escritor, nos va implícitamente como presentando unas ideas acerca de la influencia de la literatura en la vida de las personas, ¿no? Entonces empieza desde la influencia que la literatura ha tenido en su vida. Él por ahí es una referencia acerca del budismo, como especie de incluso de proponerle al lector libros como, no sé, de Borges o de Jack Kerouac o de Matsu Basho, que tiene que ver con haikus, y de cómo de alguna forma esos libros le han influenciado para la deconstrucción del ego, ¿no? Que él menciona en ese capítulo en especial en el que hace la referencia pues de cómo un libro te puede cambiar tu estilo de vida, que va relacionado con la parte de la lucha antisistema, ¿no? De toda esa cuestión de, bueno, cómo nuestra personalidad la van construyendo, y el libro como un artefacto para destruir eso que supuestamente uno cree que corresponde a uno, ¿no? A los deseos de uno, de lo que uno realmente es. No sé, digamos, ustedes que pasaron por esa parte, como... Es que esa cuestión de nosotros, de estar en nosotros mismos, el yo, es lo que recalca, y la invitación en cuanto a la parte del budismo es poder pensarnos un poco en esa relación de salir, y leer nos lleva a eso, porque estamos en otros cuerpos, en otros personajes, en otras historias. Por ejemplo, la novela que él referenciaba cuando estuvo en el hospital de niño, Tintín. Él cuenta que se devoró ese cuento, novela, bueno, en fin, y se vio metido en ese personaje, y este es un claro ejemplo. Entonces, por ahí está, el enlace para salir del yo es meterse en otro personaje. ¿Cómo me meto en otro personaje? Leyendo. Sí, ahí lo que apuntaban ustedes, Mario Mendoza lo resume un poco en la frase el no ego como insurrección, ¿no? El capítulo se llama La Otra Revolución, y él plantea también un poco ese tema de la otredad, ¿no? De cómo podemos proyectarnos a partir de los otros, cómo encontramos en las historias de los demás y no siempre hablando de nosotros mismos, digamos, ese alivio en este mundo caótico, ¿no? Donde él también empieza a decirnos: sospechen de la modernidad, que lo que nos han vendido no es tan así. Y seguidamente en ese capítulo del mutante amnésico, que creo que es de la primera parte, podemos como explorar un poco las diferentes formas de opresión del establecimiento, y Mario Mendoza nos plantea una propuesta que es a través de los libros cómo podemos salir de esas formas de opresión. Tanto así que... En el cine también lo referenciaba. Exacto. Y nos dice que, por ejemplo, para ser escritor o para ser artista, no es necesario
irse por la vida bohemia y autodestructiva que muchas veces nos plantearon de ejemplo. Entonces él cuestiona un poco esa parte también. Pero a mí, por ejemplo, lo que me gusta, ya que mencionas eso de la bohemia, es que el tipo no lo hace como de manera despectiva, como que, ay, sí, eso borra. No, sino que el man lo dice porque él lo vivió. Porque él creía que ese era el camino. Y yo, que es algo con lo que uno se siente como que relacionado con él, como que uno va cogiendo una especie de cariño, así como cuando lo ve en las entrevistas, porque uno dice, yo también viví eso, yo también pasé por eso, o algunos personas que están más jóvenes y que están en esa etapa dirán, uy, yo. Y de alguna manera, pues ya que él habla del otro, de derrumbar el ego, invita a que ese joven o esa joven que está leyendo esa parte del libro diga como que realmente quizás ese no sea el camino, y como que comiencen a cuestionar ciertas formas de vivir. Sí, porque él como que, bueno, no llega a atacar a decir es que así no se hacen las cosas, es que esto sí, esto no, sino como que las consecuencias a las que puede llegar, y que realmente uno comienza a cuestionarse mucho de todo. Sí, de acuerdo. Y digamos que es también como una posición asumida de Mario, ¿no? O sea, él no lo hace de manera despectiva, pero porque pues todos alguna vez nos sentimos identificados con un Rimbaud, con un Edgar Allan Poe, con un Baudelaire, con este tipo de vida, y alguna vez se nos pasó por la cabeza que así debían ser los artistas. Es que esa es una forma que se puede pensar de buscar inspiración. O sea, exacto, si yo voy por la vida bohemia y voy encontrándome con una, con otra o con otros, desde ahí puedo construir algo. Pero a mí me parece que Mendoza sienta su posición cuando, voy a citar textualmente algo de ese capítulo, cuando dice: una obra depende por encima del talento, de la templanza y del carácter, ¿no? Y que es un tema que más adelante él habla de respecto a la disciplina, y que como hay unos que hay algunos artistas que pues eligen un camino, él dice: yo elijo este, y creo que el camino de no necesito estar drogado, borracho, las experiencias psiconáuticas, él le mencionaba alguna vez en una conferencia, ¿no? Entonces él siente una posición desde allí de también se puede hacer arte desde aquí, estando sobrio y buscando los caminos adecuados. Sí, a mí me encanta, por ejemplo, ahora que mencionaron lo del arte, lo del cine y todo eso, la referencia de Tintín, es que incluso en el mismo libro se ve la disciplina que él tuvo, el orden. ¿Por qué? Porque él empieza con las referencias personales del arte, de la niñez, como paso por paso, como supuestamente él fue construyendo una personalidad. Llega al punto de la referencia del budismo, donde dice que hay que derrumbar eso. Y claro, cuando vos derrumbás el ego, como muy parecido a, no sé, a dejar de creer en Dios, quedas como a la deriva. Y al quedar a la deriva, uno queda más expuesto a la bohemia. Pues si vos no crees en nada, ni siquiera en vos mismo, y estás desubicado y no tenés un rumbo, pues ¿a qué te vas a aferrar? Pues al, no sé, al descontrol, al caos, al deambular. Y eso te lleva a un sitio a otro y sin preocuparte de nada. Y luego viene la parte justo después de lo del el derrumbe del ego, el yo. Llega la parte en la que él teme por su vida, en un momento en el que está expuesto en una reunión con estos drogos, y que tiene esa discusión y que queda durmiendo en la calle, y que realmente él dice: no, creo que así no es. Y él lo dice textualmente: esa mañana me di cuenta de que iba por el camino equivocado. La clave de la creación no estaba en la bohemia, ni en los cafetines, ni en las tabernas, ni en los prostíbulos, sino en el rigor, en el método, en la disciplina férrea. Entonces creo que ahí se da una secuencia muy, muy bella y que es muy bien pensada por parte de Mario Mendoza. Bueno, el siguiente punto para tocar del libro es la narrativa sobrenatural y misteriosa en la vida de Mario Mendoza. Ahí
aparecen como unas 3, 4 historias que en la primera que apareció yo paré el libro y me tocó ir a buscar una entrevista de él hablando del libro, de qué era en realidad, para ver si decía, no sé, que eran historias inventadas, para que me sacara de la duda de si eso que yo estaba leyendo era cierto. Porque a mí esa primera historia que contó, que cae no me deja dormir, yo hasta ya pensé en ir a buscar una medium, ir a pagar para que... La historia del estudiante. Sí, la historia del estudiante. El estudiante que ve su vida pasada, ¿sí? Que reconoce, se le viene a la mente una dirección, una casa, la empieza a ver en su mente constantemente hasta que llega al punto en que va, la visita y el tipo que lo ve, que lo ve recurrentemente por allá, porque el muchacho comienza a ir varias veces a la casa, se le acerca, lo encuentra con un libro en la mano, como que tienen un pequeño diálogo y el tipo le dice, mi hermano leía mucho ese libro, a ese mismo autor. Y cuando el tipo le dice eso al muchacho se le viene a la mente todos los recuerdos de su vida pasada con el tipo que le está hablando. Es un fallo en la Matrix, dice cuando Mario lo va a buscar, porque queda trastornado. No vuelve a la universidad. Mario se le hace extraño porque había construido un lazo con él, o le caía bien, y fue a buscarlo y se encontró con como lo dijéramos. ¿Loco? Sí, no se había bañado hace días, un desorden total en casa, y cuando él le preguntó, pues le contó todo esto que vos estabas mencionando. Y bueno, sí, a mí también me puso a pensar, ¿será? Y sí, porque ves, no todo es la razón, ¿cierto? Y elijo creer. raro eso. De todas maneras es también como el recurso que se utiliza, ¿no? Y las confusiones que surgen del momento en el que nosotros nos vamos como vinculando con la historia y con los personajes, ¿no? Creemos que sucede, pero de pronto no, y quienes han sido o hemos sido un poco escépticos de cosas sobrenaturales, pues empezamos a dudar también, y empezamos quizás a creer en energías externas, o a por lo menos darle la posibilidad de que existan, ¿no? Yo lo declaro. Y creo que también es de manera sutil es ese cuestionamiento a la razón que vos mencionabas. O sea, no todo es la razón de la modernidad, y ahí es donde tenemos que cuestionarnos también cómo nos han construido o nos han promovido las formas de hacer las cosas. Se le ha dado mucha relevancia a la razón, pero este tipo de historias demuestran que verdaderamente la razón no puede explicar ciertos aspectos de la vida, y nosotros lo hemos experimentado alguna vez, así no lo recordemos. El límite del conocimiento está en la palabra. Sí, y bueno, también esa historia se convierte en un recurso de Mario Mendoza, porque bueno, él nos dice, hay que derrumbar el ego, lo que ya mencionamos, hay que pensar en la narrativa de la vida. Pero él como que no se queda en el simple hecho de decir, listo, hay que hacer esto. No, tienen que dudar. No, bueno, ¿cómo pongo a esta gente a dudar? Pum, te metes a historia ahí y vos decís, marica, ¿y mi vida pasada cuál habrá sido? Y yo me empecé a justificar. Yo decía, no, era que yo estoy muy cansado porque en mi vida pasada yo era un esclavo y me daban juguete y pro. Todos estamos cansados. Es una posibilidad, de hecho. Sí, yo creo que... Ahí es... Para ir a la otra historia en la que luego Mario tiene un suceso en el que se encuentra una medium en una de sus conferencias. La medium le dice, textéame por correo. Él se queda con la curiosidad, no se queda con la curiosidad, le escribe, tienen un encuentro, y gracias a ella Mario puede ver su vida pasada, en la que, según narran, era un médico con unos métodos un poco cuestionables. Muy cuestionables. Lo que no recuerdo es qué era lo que estaba buscando. No, el tipo en esa vida estaba obsesionado con estudiar el cuerpo humano, y la única forma que tenía para explorarlo era pues utilizando cadáveres, y trataba como trató de comprarle un cadáver a un verdugo. El verdugo obviamente notificó eso, bueno, lo metieron preso.
Y cuando salió, pues él dijo, no voy a volver a hacer esa bobada. Y lo que hizo fue ir a desenterrar muertos. Ahí en donde están los cadáveres gratis, sí. Y se contagió de lepra por andar en ese plan. Y bueno, de ahí lo protegió una chica, ¿te acordás? Una bruja, una especie de bruja. En esa historia que estaba narrando. Y bueno, Mario enlazaba lo que le había pasado en la vida pasada con su cansancio, su dolor de espalda. Y bueno, así mismo estás vos, pues, Juanito. Lo que le dice la medium es que él todavía está pagando lo de esa vida. y que por eso él todavía tenía esas enfermedades, esas dolencias. Tras de eso el man se dedica pues a escribir, que por ahí habla de la exigencia física de un escritor. Entonces, sí, Mario lo ha dicho él mismo en sus entrevistas, pues que, no sé, que está podrido, que tiene unos achaques todos raros con las fotografías, en los dedos, bueno. Y mete esa historia pues para afianzar aún más esa cuestión de la decadencia del escritor, ¿no? Lo que hay que pagar, que ya hablaremos un poco sobre eso. Estamos en deuda. Bueno, esa sigue otra historia un poco paranormal de la mujer que conoce en un café. Una mujer que recuerda sus vidas pasadas, que se deja entrevistar por Mario y que de un momento a otro ellos como que pierden contacto, ya no le vuelve a hablar, y cuando le vuelve a hablar, pues resulta que la mujer le habla por medio de una carta que le hace llegar con su mejor amiga, y en la que le notifica pues que murió de cáncer. Que no quería ahí como que pues tener charlas con él en ese momento tan difícil de su vida, y en la que le dice que alguien en algún momento ya escribió sobre ella, ¿no? Y menciona un escritor destacado, pues que algunos lo conocerán, que es Maupassant, ¿no? Entonces como que da a entender que Maupassant ya escribió en algún momento sobre ella en un libro que se llama El Orla, que yo pues no lo conozco, y que termina de afianzar aún más la idea de lo de las vidas pasadas, y que me dejaba a mí dudando mucho más. Bueno, aquí hay que invitar, no sé, ¿a quién podremos invitar para que nos hable un poco de eso? ¿Un medium? Hay que buscar próximamente. Ahí está. Hagamos un podcast con una medium, podría ser. Sí. No, yo creo que esas historias pues nos dicen que siempre hay algo más allá de lo real, ¿no? Y creo que es también la intención de pues de ver esas otras historias que están llenas de magia, de ocultismo, de mediums, de vidas pasadas y conexiones con el más allá o el más acá, que existen también y que uno ahorita cree que no son de gratis, ¿no? Entonces es interesante explorarlas, y inicialmente, por lo menos como recurso literario, es creo que da buenos resultados, y si en la vida real por lo menos la posibilidad de que vos hayas sido un esclavo es bueno, es que todavía somos esclavos, que pues somos esclavos, sí. Y por lo menos ahorita podemos estar haciendo un podcast que van a escuchar otras personas que van a tener su momento de contemplación, ¿no? También iba a mencionar algo que se me olvidó. ¿Listo? Sí, dale. Bueno, lo que se me había olvidado era una última historia del espía, ¿no? Que entra en lo sobrenatural, pues como en la parte de lo misterioso, sí. Del tipo pues de derecha por ahí, que como que mandó el gobierno a espiarle las clases. Da a entender que Mario como que sospechó del man, porque el man se le acercó en algún momento a hablarle, lo persiguió hasta que se lo volvió a encontrar, se sentaron, y una escena ahí toda policial, toda fuego contra fuego. Usted ahí Al Pacino y Robert De Niro hablando, en la que como que está la confrontación, ¿no? El tipo que le revela que sí, que efectivamente, como que le da a entender que sí lo estaba vigilando, y como que le dice a lo último algo como bueno, cuídate, Mario, o algo por el estilo. Bueno, encontró mucho, porque yo creo que esperaba algo más radical de parte de Mario Mendoza, y
el detective o el infiltrado se quedó con ansias de ver eso. Sí, él esperaba encontrar un militante comunista de la época muy comprometido, y se encontró fue con el profesor Mario Mendoza, que tenía posiciones críticas, pero que realmente no era lo que buscaban. Sí, no, Sí, a mí estas historias en conjunto me hacen pensar en una frase que yo todavía no he podido encontrar en Google, que no sé dónde la escuché, no recuerdo, pero que está en mi mente y tengo la certeza de que no la he inventado yo. Es más, la parafraseo porque no la recuerdo el pie de la letra. Ya se confundió, Ya la vida pasada. Despacio. Que es como el escritor escribe o uno escribe sobre las cosas que le han pasado y lee para que le pasen cosas, algo por el estilo. Y creo que esa frase me recuerda, y la pensé mucho mientras leía este libro, porque efectivamente, pues si Mario Mendoza nos habla de la literatura como una herramienta para salirse del yo y para abrirse al otro, ese otro abarca también como lo oscuro, ¿no? Como lo misterioso, como lo sobrenatural, y abre puertas para eso, porque te genera duda, te hace tener otras perspectivas, te vuelve vulnerable a lo que nunca había sospechado que podía estar ahí. Bueno, la siguiente parte entonces, bueno, hemos hablado de la disciplina, de ser escritor, que la bohemia no es el camino, bueno, pero Mendoza también quiere ser honesto, ¿no? Él quiere ser honesto, él también él se siente metido en la bolsa de los marginados, de los que se sacrifican, y nos habla acerca de la cuota que pagar, ¿no? Por esa disciplina, en este caso de ser escritor. Que hay sacrificios, cuenta un poco acerca de su día a día, de su construcción de personajes, que por ahí habla de Frank Molina, el protagonista de Aquelarre, si no estoy mal. Sí, de cómo llegó ese personaje y se metió tanto que incluso él comenzó a volverse ese detective que había estado buscando por Bogotá, ¿no? Para tener como una idea de cómo escribir sobre un detective. Entonces se ve que es un tipo que se mete bastante, que se mete de lleno en la obra en la que esté trabajando, y quiere ser claro con el lector. E incluso es unas referencias bastante directas, ¿no? De escritores que han entregado su vida o su salud mental, su salud física, a cambio de poder, pues, presentar una obra destacada. Está que Jorge Cuesta, que se ahorcó, Hemingway, que se voló la tapa de los sesos con una escopeta, de Horacio Quiroga. Que ya hemos hablado de Horacio, que bueno, que el hombre tragedia, sí. De Mishima, que se hizo el harakiri, luego de Kawabata, que se suicidó por el suicidio de Mishima. Entonces es como una red de tragedias que también están ahí, ¿no? Y que también hacen parte de lo hermoso de la escritura. Es como ahí un blanco y negro que es imposible de separar. Claro, hay escritores que logran llegar a un equilibrio y que todavía, incluso hoy en día, están con nosotros, pero ¿no son tan buenos? Cuando se suiciden, ahí ya los valoramos más. Exacto. Sí, hay una especie de mística también alrededor de la profesión de ser escritor, y hay que pagar el precio. Como quiera hay que pagar el precio, hasta la misma forma en que te sentás, estar sentado frente a un computador con el brillo de la pantalla, la columna, también dejar muchas cosas, y no, esto no solamente hace parte de ser escritor, porque podríamos pensar en cualquier otra profesión, pero aquí también comprometemos la mente, porque estamos buscando ese personaje, estamos buscando la historia, tenemos que indagar también en otros autores, así que vamos jugando un poco hasta con nuestra personalidad. Por ahí viene la cuestión de volverse un poco loco, bueno, no sé, loco. No sé. Sí, y que no es una búsqueda que de alguna forma estos escritores o que uno en algún momento decida por voluntad propia, sino que a veces es algo que llama.
a uno como que le suceden, tienen mini sucesos del llamado, ¿no? Como que se trasnocha porque estás escribiendo algo y no sos capaz de irte a dormir, o estás leyendo algo y no sos capaz de soltar el libro. Pero pues esta gente, cuando ya hay una disciplina y todo esto, pues ya y está metida realmente en el papel, pues es imposible dejarlo a un lado. Es que lo difícil es encontrar la pasión, ese sentido que vos le das a la vida. Y cuando lo encontrás hay que apostarle fuertemente y como quiera hacer los sacrificios. Ahí también referenciaba la parte del deporte y la disciplina. Creo que estaba Murakami. Él referencia a Murakami en de qué hablo cuando hablo de correr, que Murakami en ese ensayo como que relaciona ese gusto que adquirió de correr con la disciplina de la escritura, ¿no? Que es algo como que, bueno, para escribir vos tenés que día a día estar ejercitando el músculo, porque el músculo tiene memoria. Si vos le exigís todos los días y vos te sentás, digamos en este caso a escribir, él va a decir, uy, ¿verdad que ayer me tocó hacer esto? Listo, ya se va adaptando como a esa exigencia que vos le vas ejerciendo todos los días. Mientras que si vos escribís un día, dejas que pase una semana, es como lo mismo que correr. Corres hoy, esperas una semana y vas a estar ahogado y nunca vas a sentir que tu rendimiento está mejorando. Es exactamente lo mismo. Entonces, como esa relación, hace también como la referencia de este entrenador de baloncesto, Jackson, con Michael Jordan y este otro jugador que era polémico, que no recuerdo el nombre, y cómo jugaba con las alineaciones y que hacía cosas muy, muy extrovertidas que normalmente un entrenador no haría. Y hace también una referencia de Lorena Ramírez, que es una corredora de montaña. No recuerdo bien si era mexicana, no sé si de pronto, sí, es mexicana, y que creo que es la misma, no sé si ahí ya charla, porque no alcancé como a buscar bien la referencia, que es la misma que aparece en un video musical de Jorge Drexler de Movimiento. Creo que es la misma. Ahí sí no sé. Creo que es la misma y que es una corredora. Sí, hay que buscar. Pero bueno, es como que las licencias que él se da para meter las referencias y decir, miren, de alguna forma el deporte que solamente se puede llevar a cabo ya cuando vos querés pues aspirar a la élite pues alta, se llega solamente con disciplina. Bueno, escribir también es un deporte y también requiere disciplina. No hay que olvidar la relación con los marginados. En esta parte del libro, Mario habla sobre un hombre que entrevistó a algunos habitantes de calle, vagabundos, y coleccionó sus historias. Qué interesante uno poder entablar una conversación, aparte de darle la moneda, poder mirarlo a los ojos y decir, bueno, ¿y cómo diablos llegaste acá? Hay algunos escritores que lo hacen desocupados. Y luego lo que sucede con el hombre es que se suicidó y Mario va a la casa, pregunta por los papeles, los documentos, y resulta que los habían arrojado a la basura. O sea que el ciclo se repite, o no sé, todo lo que tenga que ver con los marginados al final tiene que ir al tarro de la basura. Creo que termina ese capítulo diciendo algo como la historia de los olvidados en el olvido. Así es. Y creo que esa historia que parecía como un poco salida de las demás, como salida del contexto de las demás, de alguna forma pudo haber influenciado bastante para la decisión de Mario de escribir precisamente de este tipo de personas, ¿no? De los marginados, de los olvidados, de los arrinconados. Quizás haya sido una historia que lo haya marcado bastante, porque el tipo realmente le decía, muy convencido, que esa novela que él iba a escribir, que ese trabajo que él iba a realizar, iba a cambiar la historia de la literatura colombiana. Y parecía como tipo película de estas de la gente paranoica, neurótica, que tiene pegados papeles en las paredes.
así tenía el tipo todas las entrevistas con los vagabundos. Entonces, ¿Te imaginas dónde hubiera salido? ¿Qué habría pasado? en otra vida. Por algo no pasó. Y luego bien, hablando de los marginados, hay una parte también muy importante que se comienza a alinear con la novela pues más destacada de Mario Mendoza, la que de alguna forma lo puso pues en la llevó a cima la de su fama. carrera, lo llevó a la fama, que fue Satanás. Esa historia del tipo entrevistando a los vagabundos y esta gente pues que está al borde de la locura, comienza a alinearse cuando él habla de un escritor que se llama Stefan Zweig y un libro muy destacado del escritor que es Amok y que dice que lo utilizan bastantes psicoanalistas para un término que se llama, o que él referencia como los spree killers. Sí. ¡Vos, que no has hablado nada! Bueno, Spree Killer, en cualquier momento vos puedes convertirte en un asesino y no hay una razón lógica que te lleve a eso. O sea, analizando a los sujetos que lo pudieron hacer, no se encuentra que en su primera infancia o un trauma fuerte, algo que al menos psicológicamente pueda pensarse en ese hombre como un futuro asesino. Cualquiera podríamos ser un spree killer. Un día de estos me levanto y tengo ganas de matar. Cuidado, Cali, ¿eh? Lo interesante de esta discusión es que nos pone como en esa reflexión, ¿no? Porque tendemos, listo, alguien se levantó y mató a alguien o a muchas personas. En Estados Unidos ocurre mucho. Deben tener otro tipo de trastornos allá, o de pronto acá no los hemos desarrollado como ellos, como en otras sociedades, como en otros países, quién sabe. Pero lo que nos pone a reflexionar es que si en realidad hay unos que estamos bien y otros no. Porque cuando se trata de, por ejemplo, individualizar un crimen, pues allí se presenta esa separación. Él es el monstruo, o aquella o aquel que hizo X o Y cosa, pero si cuando se trata de asumir como responsabilidades colectivas, de pronto no asumimos la responsabilidad ni como individuos ni como sociedad, no juzgamos. No sé, por ejemplo, yo podría pensar si quienes dirigen guerras entre países están muy cuerdos. Yo no sé, ciertos presidentes del norte de Europa, uno no sabe si realmente ellos hacen parte del grupo que están bien y nosotros estamos con ellos. Entonces ese tema de los spree killers y de la relación con los marginados es también podernos adentrar y sumergirnos en el mundo de las consecuencias que trajo toda esta modernidad, que es en última lo que quiere cuestionar Mario Mendoza con esas historias. Con el tema, ¿cómo? Me recuerdo al cura, no sé, el que estaba relacionado con el proceso de paz. ¿Te acordás el apellido de él? ¿De Rus? Sí, en uno de sus discursos preguntaba: ¿y dónde estábamos nosotros? ¿Qué estaba haciendo usted cuando sucedieron estas guerras? ¿Qué estaba haciendo usted cuando pasaron masacres en diferentes partes del país? Y la pregunta es para todos los entes de gobierno, para todas las personas que pudieran estar relacionadas. Es decir, que esa persona que puede convertirse en un spree killer, a ver, yo tampoco creo que podamos justificarlo, porque ante los ojos de la psicología yo creería que culpables no hay, pero que de alguna manera esas personas no están aparte. Esos monstruos se crearon en nuestra sociedad. Ahí creo que va al menos yo lo pienso así. Sí, yo creo que hay tres puntos que ahora tocó el Javi. Uno que me hace recordar la cuestión esta de la banalidad del mal, ¿no? Que menciona Hannah Arendt en este libro de Eichmann en Jerusalén, donde dice:
critica ese término de monstruo. Dice que es un término facilista, de lavarse las manos, de decir, no, ¿por qué este tipo, Eichmann, tuvo esa idea de crear campos de concentración y matar tanta gente con gas y bueno, todo lo que ya sabemos? No, porque es un monstruo. Y ya, y se termina la discusión. Y es que es un tipo así como el que es súper dotado, el que nació privilegiado con unos dones. Entonces está la parte contraria, ¿no? El tipo que nació simplemente con un trauma en la cabeza y es distinto a todos y nosotros no tuvimos ahí influencia de nada. Y resulta que ella en el juicio ve a un tipo común y corriente. Un tipo que la justificación de todas las atrocidades que hizo fue estaba cumpliendo con mi trabajo. Yo cumplí con mi deber. Así que mucho cuidado, ¿no? Hay que cuestionarse también. Mucho cuidado, lo que nos trabajadores. en los jefes, sí. Yo estaba cumpliendo mi labor. Cuidado, arquidiocesanos. Ojo con las denuncias. Ese punto, segundo punto que recordé, lo de la modernidad que mencionó el Javi. Algo está mal, lo dijeron antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera, lo dijo un tal Freud. Algo tenemos mal. Lo recordaba Mario Mendoza ese día en la Feria del Libro, diciendo, Freud dijo que algo teníamos mal. Ojo, hay que revisarnos. Pasó Segunda Guerra Mundial, se reafirma la idea de que algo está mal por aquí en la cabecita y aún seguimos sin revisarnos. Y entonces no nos revisamos, sino que ahora el Instagram y el éxito detrás de Instagram y ahora tenemos muchas más herramientas para olvidarnos de eso, ¿no? De eso que tenemos mal y que tenemos que revisarnos por acá en alguna parte. Ese punto. Y el último, la responsabilidad social, ¿no? Lo que también se mencionaba, eso de spree killers. Entonces son monstruos, son gente que un momento te le metió el diablo y ya. No, gente cargada, gente con infancias cuestionables que de alguna forma estallan, nadie decide cuándo ni por qué. Algo parecido al absurdo, ¿no? Puede estar a la vuelta de la esquina y simplemente sucede y tratamos de lavarnos las manos diciendo, no, es que ese man Lo que tenía pasa es que sus problemas, ¿no? esa responsabilidad social también recae sobre el Estado. Porque Claro. ¿cuál es la función del Estado? ¿Para qué está el Estado? Y porque si lo recargamos sobre los sujetos, aparte de las vidas pasadas que ya tenemos y tenemos deudas en vidas pasadas, más la responsabilidad como sujetos por los asesinos o los monstruos, nos volvemos pues, más melancólicos y todo recae sobre nosotros. Yo pienso que, claro, el Estado tiene mucho que ver en ese sentido y lo que esto nos está diciendo, todas las cosas que han pasado y que están pasando, es que realmente aún no hemos hecho la reflexión como sociedad. Que realmente, si es responsabilidad de los estados, lo que tenemos es un montón de estados fallidos porque no tienen apertura con los marginados, con la periferia, que son los que sufren las consecuencias de las estructuras de poder vigentes. Y nosotros podemos votar y supuestamente elegir personas en todos los países, pero eso no significa que los estados sean democráticos. Por eso a mí me parece importante también esa exaltación, no sé si exaltación, pero la relevancia que le da Mario Mendoza en las historias a la gente que precisamente sufre las consecuencias de cómo se ha desarrollado la sociedad industrial desde hace varias décadas, y empiezan a tener voz. Por ejemplo, en la historia de la espada de Bolívar, una espada entre putas y poetas, todo ese proceso que surge en los 80, en esa época de conflicto en Colombia, él termina diciendo, pues al final el símbolo de la libertad por fin estuvo en las entrañas del pueblo. Entonces estuvo entre todos esos y
no es una cuestión solamente o meramente enunciativa de mirar el borde de la periferia, los olvidados o los marginados, sino que la invitación, por ejemplo, cuando él dice, o por lo menos desde la literatura, es que para abordar los grandes temas hay que ir al centro. Y desde la periferia y los márgenes tenemos que acercarnos al centro, a tratar los problemas y los temas seriamente y no de manera superficial. Y pues yo este punto lo termino como Mario también decía, por eso es que no tenemos una buena novela sobre narcotráfico en Colombia, y nosotros que somos uno de los países exponentes en el narcotráfico, lo digo sin orgullo, pero así es porque siempre se ha abordado de manera superficial, y porque quienes tenemos y quienes tienen que asumir responsabilidades como sociedad no lo han abordado con la seriedad, ni hemos ido al centro como se merece. Y así pasa con un montón de temas que yo creo que a lo largo de esta conversa también hemos abordado. Vale, creo que hablamos bastante sobre Mario y nos podríamos quedar aquí hablando una hora más del tema de la ciencia ficción, por ejemplo, que él mencionaba, otros temas sobre la vida también del escritor, no solamente encerrado en su habitación, sino viviendo la vida en sí. Y bueno, yo creo que dejamos así por hoy, ¿no? No sé si ustedes tienen algo más que agregar. Igual yo ya estoy cansado. Sí, no, la última pregunta para hacernos nosotros que ya leímos el libro, para hacerse la persona que está escuchando el podcast, que quizás sienta interés por leerlo, es preguntarse, ¿no? ¿Qué significa eso de, a fin de cuentas, de que leer es resistir? Es como que, bueno, uno termina el libro y realmente es mucha información por procesar, es mucho por cuestionarse, es tratar de responderse uno mismo, bueno, ¿por qué pienso que leer es resistir? ¿De qué manera yo resisto cuando leo? Porque es que es tanta cosa que a uno le cuesta de alguna forma definir algo concreto. Y creo que esa pregunta uno la irá contestando en el transcurso de lo que vaya leyendo, de lo que vaya reflexionando cada vez que cierra un libro y diga, bueno, ¿esto de qué manera influencia en mi vida, en mi construcción como persona, en mi construcción como individuo que hace parte de una sociedad? Y que de alguna forma tratemos de imitar y de aceptar esa invitación que hace Mario Mendoza, como nos mete aquí a Stefan Zweig y nos hace cuestionarnos acerca de nuestra influencia en la sociedad y de cómo realmente un libro puede ayudarnos a ver en el otro algo, ¿no? Algo que quizás podamos haber estado ignorando por mucho tiempo. Dale, Juanito, gracias, Javi, por acompañarme en este espacio. Gracias, muchachos. Y a leer. Totales. Leer, resistir. Lean.